ya sea hepatitis A, B, C y otras más. En lo que respecta a hepatitis A, cada año se reportan cerca de 1.4, 1.5 millones en todo el mundo, fundamentalmente en niños, prácticamente el 85-80% niños, el 20% en adultos, y la OMS estima, ¿no?, en sus estimaciones anuales, que esta enfermedad, que es la hepatitis de tipo A, ha causado aproximadamente 11.000 muertes, ¿no?, en el año 2015, que es el último reporte que tenemos a la mano, lo cual representa un 0.8% de la mortalidad global, en general por hepatitis viral, si juntamos los otros tipos de hepatitis, ¿no?, hepatitis B, C y otros más. Y aquí en América Latina se estiman aproximadamente 1.500 casos de hepatitis fulminante y 3/4 partes de ella aproximadamente por hepatitis de tipo A. En cuanto a la hepatitis de tipo B, tenemos otros estimados, cerca de 250 millones de personas con infección crónica de hepatitis B, la cual se define por la persistencia o la presencia más de 6 meses del antígeno de superficie positivo en estas personas. Aproximadamente un 30-40% de los portadores adquieren la infección en la infancia, porque lo vamos a ver dentro de un momento. Los factores de riesgo de la hepatitis B, vamos a ver cómo en zonas de endemicidad moderada a alta para hepatitis B hay un factor muy importante que es la transmisión horizontal, que rompe un poco los esquemas de lo que conocemos con respecto a los mecanismos de transmisión de la hepatitis B, que siempre le hemos ligado a una transmisión por sexo, por sangre o por otro tipo de mecanismo de riesgo parenteral. Cerca de 800.000 personas mueren cada año como consecuencia de hepatitis B. Y con respecto a la hepatitis C, vemos también las cifras, 70 millones de personas infectadas. Todos estos números están en las páginas de la OMS, ¿no?, de la OMS y también de la CS, ¿no?, y son estimados que se van haciendo con respecto a la lucha contra las hepatitis, sobre todo B y C. Hay un número importante de personas con infección crónica de hepatitis C, sobre todo, que van a desarrollar cirrosis o también cáncer de hígado. Y son cerca de medio millón de personas que mueren anualmente por enfermedades relacionadas con hepatitis C. Que, como sabemos, si ponemos en la balanza cuál de los tipos de hepatitis suele ser más silente, lo es hepatitis C justamente, que está ligada principalmente en nuestro país a transmisión por transfusión, ¿okay?, es un mecanismo importante, sobre todo en personas politransfundidas, menor porcentaje sexual, y hay la posibilidad también de transmisión madre-niña, que también es bajo, de padre-niño, que es bajo. En cuanto a la hepatitis de tipo E, que tiene un, digamos, símil, ¿no?, un parecido con los factores de riesgo y la forma de transmisión que la hepatitis de tipo A, ¿no?, por su mecanismo de tipo fecal oral, se registran cerca de 20 millones de casos, aproximadamente 3.3, o sea, las 3/4 partes casi, o el 80%, son casos sintomáticos, y 44.000 defunciones. Sobre todo se menciona de que las personas adultas y sobre todo las gestantes podrían ser formas graves de hepatitis de tipo E. Es autolimitada, indudablemente, pero puede convertirse en fulminante. Afecta a todas las zonas del mundo y dentro de los diferentes tipos de hepatitis viral, ¿no?, la hepatitis E está considerada como una zoonosis emergente. ¿Qué quiere decir esto? De que en el mecanismo de transmisión de hepatitis E no solamente participa la ruta fecal oral, sino que también hay la posibilidad que este virus esté alojado en ciertos ganados, ya puede ser ganado vacuno, puntualmente en su hígado, ¿no es cierto? Y al momento que uno ingiere hígado, de repente lo come en algún potaje, pero no lo cuece, o sea, no lo cocina adecuadamente, no lo fríe correctamente, y este hígado queda a la inglesa, ¿ok?, puede transmitir enfermedad. De ahí el término de zoonosis emergente, que no es tan relevante en nuestro país, pero sí sobre todo en la zona del Asia, este mecanismo de transmisión. Aquí tenemos, ¿no?, el estimado de hepatitis B en el mundo, también de hepatitis C, ahí lo tienen ustedes, global B y C, ¿no?, hepatitis B, 257 millones aproximadamente, C, 71 millones, y hepatitis B, 325 millones. Bueno, lo mismo en cuanto a hepatitis B. Por definición, cuando hablamos de hepatitis, hablamos de una inflamación del tejido hepático. Y cuando hablamos de hepatitis viral, estamos hablando ya de ciertos agentes etiológicos que tienen la característica de producir alteraciones, primero que nada, histológicas, lo cual lleva a cambios en la fisiología del órgano. Esto se expresa, ¿no es cierto?,
en mayor o menor grado y dependiendo también de la respuesta del huésped a esta infección, con una expresión clínica característica o de repente atípica, ¿no? Respuestas inmunoserológicas, respuestas inmunológicas por la enfermedad que generan de repente problemas asociados como síndrome nefrótico, periarteritis nodosa y otros más asociados a hepatitis virales, sobre todo de tipo B y C, y cambio morfológico, pero recuerden que de 6 meses, menos de 6 meses de evolución, cuando hablamos de hepatitis viral aguda, que es a lo cual yo me voy a referir el día de hoy, menos de 6 meses de evolución. En cuanto a los agentes etiológicos, se dividen tradicionalmente, de manera didáctica más que nada, es algo didáctico, en virus llamados hepatotropos, son aquellos que van a encontrar receptores de membrana en el hepatocito que les permiten ingresar, y los virus no hepatotropos, que son aquellos agentes que principalmente son captados por macrófagos que se encuentran en los espacios porta, ¿no? Y también a nivel de los sinusoides, hacia el Kupffer, y van a ser justamente parcialmente eliminados, y dentro de este mecanismo de erradicación de estos virus van a producir necrosis focales, ¿no? Periportales o perisinusoidales, y es por eso que las manifestaciones sistémicas básicamente de estos virus, como son citomegalovirus de Steinbach y otros más, generan síntomas en diferentes partes del organismo, generan fiebre, respuesta muchas veces del sistema reticuloendocrino con hepatoesplenomegalia, adenomegalias, pero también hay compromiso hepático. Y eso se ve en varicela, porque hay hepatitis por varicela, se ve en dengue, hay hepatitis por dengue, se ve pues indudablemente en infección por Epstein-Barr, mononucleosis, ya sea por Epstein, principalmente, o por citomegalovirus, que van también con compromiso hepático. Pero un patrón característico es que generalmente las transaminasas no se elevan de manera tan significativa como si se elevan en las hepatitis por virus hepatotropos, aquellos que sí se replican en el hepatocito y utilizan a la célula hepática para poder de repente replicarse. En historia natural, independientemente del tipo de hepatitis, tenemos un periodo de incubación, variable para cada uno de los virus, un periodo prodrómico o inicial, un periodo ictérico, una fase de convalescencia. Y como le decía, se habla de cronicidad siempre y cuando esta enfermedad pase de más de 6 meses. Ojo, no necesariamente clínica, porque la persona puede recuperarse de la enfermedad. Lo que persiste inicialmente son marcadores serológicos y que posteriormente, si es que de repente el paciente empieza a tener deterioro de su salud, ya se tendría que hacer una biopsia hepática para determinar también el grado de compromiso hepático, para establecer los niveles de cronicidad de ciertas enfermedades como son hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y G. La exposición clínica, o sea, los síndromes clínicos que generan los diferentes virus hepatotropos, es bastante variable, como ustedes ven. Es bastante variable. Puede haber una forma subclínico inaparente, donde el niño prácticamente no manifiesta síntomas de enfermedad. Se da el caso, por ejemplo, en familias, en colegios en los cuales hay una persona con hepatitis de tipo A, y el resto que está en contacto con ellos, de repente también hace infección, pero no se enferma. Esto se da en la infancia aproximadamente en 6 de cada 10 niños que hacen hepatitis de tipo inaparentes, donde también se incluyen algunos de tipo anictérico, en el cual el paciente va con malestar a la emergencia, dolor de barriga, sensación nauseosa, el médico lo examina, le encuentra una visceromegalia, en ningún momento el niño hace poluria, hipocolia menos ictericia, se puede verificar de repente con un examen de laboratorio que tiene transaminasas en 2000, 3000, una fosfatasa elevada. Y bueno, ya ante esta evidencia se le pide la serología para hepatitis A fundamentalmente, que es lo característico, y el IgM sale positivo. Porque en la C o en la B, bueno, B también puede ser sintomática, pero la C, que es completamente asintomática, muchas veces no da manifestación y solamente por un examen de tamizaje se encuentra esta forma clínica. La hepatitis clásica, que es la que ustedes conocen, aquella con patrón polestásico, la prolongado persistente, la recurrente bifásica que se ve en la A y en la E, la fulminante, ¿no?, que es la que va con falla hepática, las manifestaciones autoinmunes, como le decía, que se ven en la hepatitis B y C, y las formas crónicas, indudablemente, ¿no?, principalmente las infecciones por virus de hepatitis B y C, así como también la infección o coinfección con el virus de la hepatitis B más virus de la hepatitis D, DDO. Algunas comparaciones para que más o menos puedan entender y fijar algunos conceptos importantes. En cuanto al periodo de incubación en la hepatitis A, es aproximadamente 15-50 días, en promedio es 3 a 4 semanas. Hepatitis B, un periodo de incubación mucho más prolongado, se puede ir a los 3 o 4 meses incluso la incubación. La transmisión
En cuanto a la hepatitis A, fecal oral, es rarísimo la parenteral o vertical, prácticamente no se consigna, fundamentalmente fecal oral, o sea, en este caso heces mano-boca, y contaminación en todo caso fecal de alimentos y otros más. En hepatitis B tenemos la vía parenteral, la sexual, así como también la vertical, vale decir la madre-niño, y también la horizontal, quiere decir persona a persona, son las formas de transmisión de la B. El curso clínico en la A agudo, en la B indudablemente puede ser agudo, ¿no? Prácticamente en la mayoría de los casos de los adultos, crónico un pequeño porcentaje, pero si la infección es en la infancia, o la infección se da al momento que el bebé nace de una madre portadora de hepatitis B y se contagia a través de la sangre, al momento de nacer, por contacto con secreciones maternas, la cronicidad se puede ir incluso al 90%. O sea, 9 de cada 10 niños que tienen infección en la infancia o infección perinatal se van a la hepatitis crónicas, principalmente. En cambio, la transmisión horizontal preescolar, que se ve entre los niños de 1 a 5 años, la que se puede en las guarderías en los nidos, la cronicidad se va en 1 de cada 3 aproximadamente, 30%. El 70% se cura. Las formas fulminantes en ambos, ¿no? Hepatoma o digamos cáncer de hígado en hepatitis B, en ambas se puede utilizar inmunización pasiva, con la diferencia de que en la hepatitis A se utiliza inmunoglobulina humana estándar, o sea la inespecífica. En cambio, en la hepatitis B se utiliza inmunoglobulina específica para el virus de hepatitis B. Entonces es un pool de anticuerpos dirigidos puntualmente contra el antígeno de superficie. Esa es la gran diferencia. Entonces mucho más efectiva va a ser indudablemente la inmunoglobulina contra la hepatitis B, que es la que suele utilizarse como inmunización pasiva en una persona que tiene una exposición accidental, sobre todo un accidente laboral, por ejemplo, y no está vacunado contra la hepatitis B, y el paciente es portador de hepatitis B y contagiante, o incluso también aquella condición en la cual el bebé nace, ¿no es cierto?, de una mamá con hepatitis B, pero que además porta el antígeno de virulencia, o sea, de contagio, que es el antígeno E positivo, y nace este bebé, ya sea por parto normal o cesárea, igual se puede contaminar, ¿ok? Y se le debe colocar inmunización pasiva más activa inmediatamente, como lo veremos luego. En vacunas sí tenemos de ambos, hay vacuna para la hepatitis de tipo A, lamentablemente no es una vacuna incluida todavía en el calendario de vacunas nuestro. La vacuna contra la hepatitis B sí, son 4 dosis, recién nacido, a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses de edad. Y luego, bueno, ya, si nosotros vamos a tener de repente algún tipo de factores de riesgo, sobre todo laborales en el caso nuestro, debemos de vacunarnos en la segunda década de la vida en adelante, para estar protegidos. Tratamiento no hay en la hepatitis A, es sintomático, y en la B pueden haber manejos con interferón, antivirales y otros más. En cuanto al cuadro comparativo de los otros tipos de hepatitis, donde tenemos desde la hepatitis de tipo C hasta la G, la incubación es variable, como ustedes ven, la más pequeña es la de la hepatitis E, parecida a la hepatitis de tipo A, así como también su forma de transmisión. Entonces, si comparamos el cuadro de la E parecido a la A, veamos cómo en la hepatitis C la transmisión es como en la B, quiere decir transfusiones, como les decía, sexual, madre-niño es la otra posibilidad, se los comentaba hace un momento, pero es menos eficiente, En la hepatitis D, la transmisión va a ser principalmente por sangre. Entonces, ¿quiénes son los que tienen riesgo? Fundamentalmente los pacientes que reciben múltiples transfusiones. Y entonces, o los hemodializados, ¿no es cierto? Ellos son los pacientes que tienen riesgo de hacer hepatitis D, ya sea mediante las dos formas, como lo veremos luego, la coinfección simultánea o la superinfección de la D sobre un paciente que portaba hepatitis B crónica. Luego tenemos que todas ellas pueden ser de leve, moderadas a severas. El curso suele ser crónico en la hepatitis C en 8 o 9 de cada 10 pacientes, fulminante en la hepatitis D o crónico, ¿no es cierto?, como la hepatitis B. La posibilidad general de hepatocarcinoma se ve principalmente en la C. La profilaxis con inmunoglobulinas, acá no hay inmunización pasiva, como si lo habían en la A y en la B. En la A le decía que era la inmunoglobulina estándar. En la B, inmunoglobulina específica para la hepatitis B, acá no. Vacunas e investigación. En cuanto a la hepatitis D, hay que hacer una observación. Cuando el niño o la persona se vacuna contra la hepatitis B, también se está protegiendo contra el agente delta o el virus de la hepatitis D, porque es en este tipo de infección, ¿no?, en este caso el virus requiere que exista previamente infección por virus de hepatitis B o simultáneamente, porque por sí solo el virus de la hepatitis B no es patógeno, la hepatitis D. Tiene que haber una coinfección, una sobreinfección, para que éste pueda ser eficaz.
Entonces, cuando yo vacuno contra la hepatitis B, estoy protegiendo también al paciente o al niño o al joven, al adulto contra la hepatitis D. En cuanto al tratamiento antiviral, vemos que principalmente para la hepatitis de tipo C. Forma de presentación de la hepatitis D. La hepatitis D de dedo se puede presentar como una coinfección de B y D juntas, o bien como una sobreinfección o superinfección en un paciente portador crónico de hepatitis B. En el primer caso, en el cual hay una coinfección del virus de la hepatitis B con virus de la hepatitis D, el curso puede ser agudo, fulminante, felizmente en el menor porcentaje de los casos, ¿okay? Puede ser recuperado el paciente incluso con generación de inmunidad. 9 de cada 10 personas que hacen hepatitis B y D no es que se vean a la cronicidad, como ustedes ven, sino que mejoran, o sea, se curan, van a sanar felizmente. Y hay un bajo riesgo de evolución a hepatitis crónica B, ¿no? y D, que genere cirrosis, un bajo riesgo. ¿Qué pasa cuando hay superinfección en un portador crónico? Se incrementa un poquito el riesgo de hepatitis fulminante, porque se entiende que esta persona ya tiene el hígado lesionado, ya hay una infección previa, que no sabemos desde cuándo viene. 7%. Enfermedad aguda severa, más, ¿no es cierto?, en la coinfección, porque, volvemos a decir, hace una, entre comillas, reinfección o infección con un virus o una hepatopatía previa, que es la hepatitis B crónica. Entonces hay mayor riesgo de expresarse como una hepatitis aguda severa, 15%. Y la coinfección crónica, en este caso, en un superinfectado, a diferencia del coinfectado, conlleva una elevada probabilidad de que este paciente se vaya a la cronicidad. 8 de cada 10 personas. Muy bien, ya aclaramos este punto, avanzamos. Los criterios diagnósticos pueden ser epidemiológicos, vamos a ver los factores de riesgo, clínica, ¿no?, las diferentes formas de presentación, y en cuanto al laboratorio, dependiendo de los recursos del paciente, si goza de repente de seguros, el seguro integral, de salud u otros más privados, se le puede pedir una serie de exámenes para poder completar la estrategia diagnóstica. Pero si el paciente viene con muy escasos recursos, de repente tengo que optar solo por pedirle algunos exámenes, como pueden ser transaminasas y el tiempo de protrombina, nada más. Pero si es que el paciente tiene de repente la posibilidad económica o tiene seguros, se le puede pedir un examen completo, la bioquímica hepática, que incluya bilirrubinas, gamma-glutamilo, fosfatasa alcalina, cualquiera de ellos, además del tiempo de protrombina y los marcadores virales, ¿no? Los marcadores de hepatitis viral, que finalmente son los que nos llevan al diagnóstico. En hepatitis A y E, cuando yo hago la anamnesis, ¿qué cosa es lo que busco en el paciente? ¿Cuáles son sus factores de riesgo en la hepatitis A y E? Perdón, se me pasó creo uno, a ver, déjenme ver por favor, acá. Personas que viven, ¿no?, con pacientes que tienen esta enfermedad aguda, niños que van a guarderías, personas que trabajan en guardería, personas que viajan a ciudades o a países donde estas enfermedades son endémicas, ingesta de carne o cárnicos poco cocinados. Le decía que esto es relevante para la hepatitis de tipo E. En cuanto a la hepatitis B y C, ¿no?, porque el mecanismo de transmisión es muy parecido, sus factores de riesgo son relaciones sexuales sin protección, transfusión de sangre, hemoderivados, accidente percutáneo, contaminación permucosa, como sucede por ejemplo en trabajadores de salud, usuarios de droga intravenosa, hacerse una perforación, tatuaje, ¿no?, en alguna parte del cuerpo, tratamientos cosméticos, odontológicos u otros más, que son los tradicionales, que conocemos, ¿no?, que cuando hemos revisado alguna vez esta enfermedad, ya sea en ciencias básicas, en clínica, nos han precisado cuáles son los factores de riesgo en las hepatitis B y C. Compartir cepillos, compartir máquinas de afeitar, madre de recién nacido, ¿no?, mecanismo importante que nos interesa en pediatría, ya sea independientemente parto eutóxico o cesárea. No es que la cesárea proteja al bebé, no, igual también puede haber contagio. Entonces ahí no hay que, no, miren, mejor cesárea, ¿para qué parto? No, adelantemos el parto, que de una vez no, o sea, o partos normal, o en este caso cesárea, son factores de riesgo. Y lo que le decía, ¿no?, la transmisión por contacto, que se ve sobre todo en zonas hiperendémicas, y eso sucede en el entorno domiciliario, ya sea por contacto directo entre la mamá que es portadora de la enfermedad y su niño, o bien entre los compañeros de juego en el colegio o en el nido. Sucede esto en guarderías, en salas de hospitalización también se puede ver, siempre y cuando se alberguen pacientes con patologías crónicas graves.
Entonces, como vemos, en zonas endémicas en nuestro país, podríamos hablar, por ejemplo, de Ayacucho, de Apurímac, la zona de la selva, son áreas de endemicidad moderada a alta para hepatitis B, en las cuales es posible la transmisión horizontal como si fuera la hepatitis de tipo A, ¿no? Algo parecido. Ya precisando los criterios diagnósticos, habiendo visto los factores de riesgo, que era uno de los primeros criterios para, o sea, el criterio epidemiológico, ¿cierto?, para poder sentar las bases para el diagnóstico de la infección, vemos de que el 40% de los pacientes que vienen con un cuadro de hepatitis no tienen un factor de riesgo identificado. Y esto se ve sobre todo para la B. Algunas veces no encontramos, tenemos niños que a los 7, 8 años nos hacen hepatitis B aguda y decimos, ¿de dónde se contagió? O sea, no hay ningún factor de riesgo, ni familiar, ni comunitario, ni, bueno, felizmente que tampoco de abuso sexual, pero no hay, ¿no? Otro punto importante a recordar, los diferentes tipos de hepatitis que hemos visto en este momento son clínicamente indistinguibles. O sea, no por ver un cuadro clínico en un paciente voy a decir, él tiene hepatitis A porque tiene esto. No. No, tiene hepatitis C porque no, es una hepatitis entérica. O sea, los cuadros clínicos, como ustedes ven, han sido variables. O sea, el paciente puede hacer forma entérica, forma subclínica, independientemente del tipo de virus de la hepatitis. Hepatotropo, ¿no es cierto?, de la A a la G. Puede hacer hepatitis clásico común, bifásica, colestásica, fulminante, como lo habíamos conversado. Algunos de ellos se van a la cronicidad, algunos nada más. Hepatitis B, C, D, G, que se pueden ir a la forma crónica. Pero, ¿no es cierto?, son clínicamente distinguibles. Por eso es importante identificar el tipo. Primero por la epidemiología, ¿no?, porque también este paciente puede contagiar. Y también por el pronóstico. Porque si se trata de una hepatitis B, C o BD, por ejemplo, es bueno considerar el seguimiento del paciente para determinar si se va a la cronicidad o no, para oportunamente darle un tratamiento antiviral. Por ello es importante, primero que nada, indicar, y segundo, ¿no?, establecer qué cosa es lo que significan los marcadores virales, los cuales se piden en todas estas condiciones. Mencionaré 2 o 3 nada más. Selección de donantes de sangre, por ejemplo, establecer etiología de hepatitis aguda o crónica, detectar enfermedades crónicas asintomáticas en niños, de madre portadora de hepatitis B, o también para estudios epidemiológicos. En cuanto al virus de la hepatitis A, ahí tenemos la estructura de este virus, bastante sencilla, es un esquema nada más, donde vemos que es un virus con envoltura, sin envoltura, que tenemos en la cápsula o en la cápside unas poliproteínas virales contra las cuales son dirigidas los anticuerpos que generan, en este caso, la persona infectada. Entonces, cuando hablamos de estos anticuerpos que están acá, de la inmunoglobulina antivirus de hepatitis A, estamos hablando justamente de los anticuerpos dirigidos contra la proteína de la cápside viral. Y tenemos dos tipos de anticuerpos, el IgM, infección aguda reciente, el IgG, ¿no?, cuya presencia denota o bien infección antigua o bien que el paciente fue vacunado y tiene inmunidad post vacunación. Eso es lo que representa la presencia de los dos anticuerpos. Entonces, si yo tengo un paciente que hace un año tuvo hepatitis viral y tiene IgG positivo para hepatitis A, IgM negativo, puedo pensar que lo que tuvo fue una hepatitis A. Ya pasaron más de 6 meses y se negativizó el IgM. La persistencia del mismo nos habla fundamentalmente de patopatía autoinmune. Acá tenemos el comportamiento serológico, juntando un poco con la clínica. El 1 es 3 a 4 semanas, ¿no?, infección, síntomas cuando está sintomático el paciente. Como ven, antes que aparezcan las manifestaciones, el virus aparece en las heces. Ya más bien cuando aparecen los síntomas de la ictericia, la cantidad de virus en heces es mínima, escasa, en cuanto que el paciente no contagia prácticamente por vía fecal oral, contagiada en toda la etapa prodrómica, antes que se ponga ictérico. Vemos las aminasas, la expresión del IgM, ¿no?, en línea pespunteada amarilla, que cae aproximadamente a los 6 meses por debajo de los niveles detectables en la sangre, a este nivel, pero la inmunoglobulina G permanece como un marcador de por vida en la hepatitis A, de por vida. Entonces, hepatitis A aguda, IgM para hepatitis A. Para saber si tuvo hepatitis A, o de repente para hacer un estudio de cero prevalencia en la población y determinar cuántas personas han estado expuestas al virus, y de repente trabaja con chicos de secundaria, ¿no?, de repente cuarto o quinto, y el 50% tiene IgG positivo, y haces un estudio de prevalencia, por ejemplo, ¿no?, que también de alguna manera indirecta nos dice cuáles son las condiciones sanitarias en las cuales viven los pacientes por los estilos de vida.
La estructura del virus de hepatitis B es más compleja, como ustedes ven, es mucho más compleja. A la izquierda de la micrografía, esa figura redonda es lo que se conocía antiguamente, y hasta ahora se habla de la partícula DANE o DEIN, partícula DEIN, que es el virus de hepatitis B. Algunas estructuras tubulares, como las que ven a la izquierda, que son básicamente antígenos de superficie. ¿Ya? Lo importante a recordar en la hepatitis B, en el virus de hepatitis B, algunos antígenos, ¿no es cierto?, marcadores. El antígeno de superficie, que se representa con arroz amarillos en la figura. El antígeno E, que es un antígeno soluble, que pertenece al antígeno del core y se libera cuando el virus se está replicando activamente. Es por eso que el antígeno E expresa de alguna manera contagiosidad, virulencia, ¿no?, e infectividad de la persona, porque se está replicando el virus. El antígeno del core, que nunca lo van a encontrar en la sangre, si lo quieren buscar, búsquenlo en el hígado, en todo caso en una biopsia, porque el antígeno del core no circula en la sangre del paciente, lo que circula son los anticuerpos contra ese antígeno. Y bueno, el material genético que ustedes lo ven, es un virus, como ven, con envoltura. La envoltura exterior se denomina el antígeno de superficie. Los marcadores diversos de la hepatitis B, lo tienen ustedes ahí a continuación. Antígeno de superficie es infección por virus de hepatitis B. Ahora, si tiene pues transaminasas altas, ¿no?, si tiene de repente prolongado, es enfermedad, hepatitis, ¿no es cierto? Además, un punto importante, recuérdalo, la presencia de antígeno de superficie no aclara si es una hepatitis B aguda o crónica, ¿ok? Porque el antígeno de superficie va a estar presente en pacientes con hepatitis crónica y también en hepatitis aguda. Es más, como veremos luego, hay pacientes con hepatitis B aguda que no tienen antígeno de superficie. ¿Por qué? Porque están recuperando, están en convalecencia. Hay un periodo de ventana en el cual desaparece el antígeno de superficie. Por tanto, no es el marcador más importante para diagnosticar hepatitis B aguda. Algunos se confunden y dicen, no, tiene antígeno de superficie. ¿Cómo eso sabemos si tiene hepatitis B aguda? No, o sea, es un marcador ya sea de enfermedad aguda o de estado de portación, o sea, de portador crónico de hepatitis B. Luego viene el antígeno E, lo que le decía, viremia alta, enfermedad aguda, también puede ser crónica, ojo, pero con alta replicación. Eso, si usted, es como pedirle una ADN polimerasa al paciente, o de repente un PCR cualitativo. Encuentran antígeno E positivo, entonces mejor, un paciente crónico, sería bueno programarlo para una biopsia, para que determine el gastroenterólogo el nivel de compromiso y si requiere o no ya inicio con un antiviral tu paciente. El ADN polimerasa, infectividad igual que el anterior. El anticuerpo contra el antígeno E, acá tenemos el antígeno de arriba, ¿no es cierto? Y acá está el anticuerpo contra ese antígeno E. El anticuerpo contra el antígeno E, ¿ya?, implica recuperación de la enfermedad. Recuperación. O bien que no hay escasa, que hay escasa actividad de replicación. Sobre todo si encuentran la presencia de anticuerpo contra antígeno E con antígeno de superficie. El anticore total, le decía que el antígeno core no circula. Lo que circula en la sangre son los anticuerpos contra el antígeno del core. El antígeno del core es tisular, es intrahepático. El antígeno core, el anticuerpo contra el antígeno lo van a encontrar ustedes. El total simplemente denota que el paciente tiene infección o enfermedad contra el virus de hepatitis B. No es un anticuerpo protector. No sabemos si la infección es reciente o pasada, es portador o tiene enfermedad aguda. No lo sabemos con el anticore total. Luego tenemos el IgM anticore. Este es el examen, ¿no es cierto?, como se dice, fundamental para poder yo decir que este paciente, en el caso nuestro, este niño tiene hepatitis viral aguda. Entonces el marcador más importante para infección aguda de hepatitis B es el IgM anticore. Y lo es también cuando el antígeno de superficie en el paciente con hepatitis B aguda se está recuperando, empieza a desaparecer el antígeno de superficie antes que aparezcan sus anticuerpos y hay un periodo de ventana que le pueden pedir antígeno y le sale negativo. Le piden el anticore IgM, va a salir positivo. Entonces, periodo de ventana. Y los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Arriba está el antígeno de superficie, abajo los anticuerpos. Definitivamente inmunidad. Inmunidad. Bajo dos circunstancias importantes. Se curó de una hepatitis, sobre todo aguda, o bien está correctamente vacunado. Porque cuando uno lo vacuna con vacuna contra la hepatitis B, la composición de la vacuna es antígeno de superficie, obtenido por ADN recombinante. Por tanto, la persona que es vacunada contra hepatitis B, al momento que uno evalúa el estado de vacuna, no les aplica anticore, tampoco les aplica anticuerpo antígeno E, porque no es el virus completo. Lo único que se administra en vacuna es antígeno de superficie purificado por ingeniería genética. Por tanto, para poder evaluar si estás protegido o no con la vacuna contra hepatitis B, yo tengo que pedir anticuerpos contra el antígeno de superficie que fueron administrados por la vacuna.
Es por eso que esta prueba denota o inmunidad por curación, porque el paciente se sanó, o bien también por vacuna. Ok, esto lo vamos a pasar. El curso típico de una hepatitis B con recuperación, o sea, con curación. El paciente se recupera. Tenemos los síntomas en la parte superior. El antígeno E breve. El anticuerpo antiantígeno E persiste de por vida. Puede también haber caídas. El antígeno en superficie en azul aparece 4, 8, 12 y 6 semanas. Hacia aproximadamente entre 4 a 6 meses desaparece de la sangre porque el paciente está recuperando, ¿ok? Pero hay un periodo un poquito más amplio en el cual la presencia del IgM anticore, persiste elevado en sangre, ¿no?, más semanas que el antígeno de superficie y nos permite detectar al paciente con hepatitis B aguda en convalescencia o recuperación en un periodo que se denomina ventana, que es el tiempo que tardan en aparecer los anticuerpos contra el antígeno de superficie en un paciente en el cual están disminuyendo el antígeno de superficie. Entonces hay un intervalo, ¿no es cierto?, de latencia, por lo menos medible en sangre, cuando aparecen los anticuerpos. Ese periodo de ventana es detectado por el IgM anticore. Por eso es el predictor y el marcador más importante en hepatitis B aguda, como les decía. Como ustedes ven, en un paciente que se cura, va a desaparecer el antígeno de superficie, en azul, y aparece el anticuerpo de por vida, en celeste. Esto es completamente diferente, estimados alumnos, con la hepatitis B crónica, como ustedes ven en esa gráfica. En la gráfica que observamos, de que el antígeno de superficie en azul no desaparece, no cae. Hay IgM anticore, claro que sí, hay IgM anticore, ¿no es cierto? Hay Ig total también anticore. El antígeno E puede estar persistente y no aparecer anticuerpos anti-antígeno E. Puede haber periodos en los cuales es antígeno E positivo, cuando el virus se replica, no antígeno E negativo. Pero no hay anticuerpos anti-antígeno de superficie, no hay línea celeste, como el anterior que les presenté acá, ¿no es cierto? Ahí se ve una línea celeste que son los anticuerpos contra el antígeno de superficie. En esta gráfica vemos cómo el paciente con portación crónica de hepatitis B no expresa anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y así es como se determina por marcadores serológicos el estado de portador crónico del virus de la hepatitis B. En cuanto al virus de la hepatitis B, estructura simple, hay una serie de moléculas, la membrana externa, ¿ok? Si vemos las características del virus de la hepatitis B, que es un virus muy pequeño, la membrana externa incluso tiene proteínas del virus de la hepatitis B, o sea, tiene incrustado, ¿no?, antígenos de superficie variantes del virus de la hepatitis B. En la hepatitis D tenemos los siguientes marcadores. En la hepatitis de tipo D. En la D tenemos, en este caso, el antígeno del virus D, así como hablábamos del antígeno de superficie, ¿ok? El antígeno del virus de la hepatitis D, el cual en el hígado puede ser persistente, en el suelo es muy transitorio, generalmente no lo pedimos. Lo que se pide es el anti-HDV, o sea, el anticuerpo contra el virus de la hepatitis D total, o bien el IgM, que es una infección aguda, ¿ok? El IgM, aquí lo tenemos, algo así como cuando hablamos del IgM anticore, el IgM. Y por otra parte también se puede pedir PCR en tiempo real. ¿Cómo puedo interpretar? Entonces, hace un momento yo les explicaba en un cuadro de manera sistemática que puede haber coinfección virus de hepatitis B con virus de hepatitis D y superinfección virus de hepatitis B y virus de hepatitis D. ¿Habrá alguna forma de identificarlo solamente por serología? Si el paciente se ha contagiado de repente simultáneamente virus de hepatitis B y hepatitis D, sí la hay. Ahí la tienen ustedes. La clave está en la presencia del IgM anticore para hepatitis B. Porque recuerden, el IgM anticore para la hepatitis B siempre nos va a hablar de infección aguda, o sea, hepatitis B aguda. Recuérdenlo. Se lo señalo acá, con el puntero, acá está. Siempre va a haber IgM anticore. Y obviamente van a encontrar también el IgM contra el virus de la hepatitis D. Entonces, si simultáneamente ustedes le hacen un estudio completo de marcadores a un paciente con factores de riesgo, les decía, ¿no?, paciente politransfundido, es un paciente hematológico, ¿no?, un paciente de repente que está en hemodiálisis por un problema renal crónico,
un paciente con conductas de riesgo, sociales de riesgo, etc. Entonces se puede pedir en este caso un estudio completo, y en ese perfil, si encontramos el IgM positivo para hepatitis D más el anticore IgM, estamos frente a un paciente con una coinfección, porque estamos en una hepatitis B aguda B y D juntas, simultáneamente, hepatitis B, pues es coinfección. En cambio, en la superinfección, el paciente tiene anticore negativo, anticore IgM negativo. El anticore IgM negativo me dice que este paciente tiene más de 6 meses de enfermedad. No hay anticuerpo antiantígeno, no van a haber. Va a haber más bien la persistencia del antígeno en superficie, lo cual me habla de que el paciente es una hepatitis B crónica, porque no expresa anticuerpos contra ese antígeno. Pero a su vez tiene, ¿no es cierto?, IgM para hepatitis D que aparece en el curso de la enfermedad. Entonces, cuando un paciente de repente, en las condiciones o escenarios de riesgo que les comentaba, sobre todo bajo un soporte clínico y de seguimiento, es un monitoreo, un paciente con enfermedad, ¿no es cierto?, crónica, que requiere un monitoreo, porque es un paciente que recibe transfusiones múltiples, porque es un paciente que es sometido a hemodiálisis u otros más, vemos que exacerba un cuadro hepático y hace una forma aguda, uno se pregunta, ¿estás en una hepatitis crónica activa o no? Es lo que uno se pregunta. Pero de repente no es una hepatitis crónica activa, que finalmente es diagnosticada no solamente con los marcadores o con las transaminasas, es con biopsia. De repente se está en ese caso superinfectando por el virus de la hepatitis D. Y lo que le está generando, entre comillas, una reagudización, no es por hepatitis D, sino por una superinfección de virus de la hepatitis D. Y es por eso que se pide el IgM contra hepatitis D, en un paciente portador de hepatitis B crónica. En cuanto al virus de hepatitis D, hay formas de poder hacer diagnóstico. La prueba de tamizaje, algo así como el ELISA que se hace en los hospitales, es una prueba para poder despistar, ¿no? O sea, es un despistaje. Pero hay una prueba confirmatoria, que es la más importante. En nuestro hospital, yo trabajo en el Niño, 2 de cada 3 pacientes que tienen ELISA positivo, les sale finalmente el estudio de radioinmunoblot negativo. Entonces hay falsos positivos, sobre todo en pacientes politransfundidos, con enfermedades autoinmunes, hemodializados, que pueden tener de repente la prueba de ELISA para hepatitis C, reactiva. Entonces, si ustedes tienen un paciente en el cual de repente están en el internado y le sale hepatitis C positivo, no se apresuren, sino que más bien procuren pedir una prueba de radioinmunoblot, o sea, una RIBA, la cual sí va a confirmar la presencia de anticuerpos contra ciertas proteínas de la cápside. Entonces la RIBA es confirmatoria, es como si estuviéramos hablando en el VIH, ELISA, tamizaje, Western blot, confirmatorio, algo así. ELISA, tamizaje de hepatitis C, radioinmunoblot, que es un blot realmente, ¿no? También es un inmunoblot confirmatorio. Pero también se puede pedir carga viral. Fundamentalmente, ¿no?, la carga viral me sirve para poder iniciar y hacer un seguimiento del tratamiento para la hepatitis C, que es un poquito complicado. Ahora, no necesariamente la carga viral alta significa infección. Un resultado negativo no excluye la infección. Ojo, un resultado negativo de la carga viral no excluye la infección, porque el virus puede estar camuflado. Se puede haber metido incluso a los linfocitos, o también se puede haber metido a los hepatocitos, y no a la expresión clínica, expresión inmunológica. ¿Ok? Analogía con VIH. Un paciente puede tener carga viral indetectable en la sangre, pero tiene Western blot positivo. Es el portador verdadero o controlador de la enfermedad de élite, se le dice. Tiene carga viral que no se detecta, pueden pasar meses o años incluso con carga viral indetectable, pero tiene Western blot positivo, ELISA positivo. Es un paciente infectado, ¿es cierto? Pero que de alguna forma su sistema inmune ha entrado en una modulación que impide que el virus se replique. Igual sucede con hepatitis C. El patrón serológico en la hepatitis C crónica, porque siempre es crónica, vemos ahí la presencia del... Acá no se pide ELISA, IgM, IgG, ¿no es cierto? Como se pide sin la hepatitis D, o en la hepatitis B, IgM anticuerpo, y en la ELISA también no. Acá basta como se pida un ELISA anticuerpo total para el virus de la hepatitis C, porque es una enfermedad de tipo crónica, el cual, ¿no es cierto?, va a permanecer elevado frente a un paciente que presenta variaciones en cuanto al nivel de transaminasa, como vemos acá, ¿no?, que es la característica en la hepatitis de tipo C. Finalmente, con respecto a estos patrones serológicos que estamos conversando, en hepatitis E. El IgM de la hepatitis E, que son glicoproteínas que están en la parte externa, ¿ok?, y el IgG contra el virus de hepatitis de tipo E.
El patrón serológico, muy parecido a la A, muy parecido a la A. Tenemos excreción del virus en las heces, un poquito más prolongada que la A. Me había olvidado de mencionarles de que un pacientito que hace ya ictericia en la hepatitis A, es posible que ya no esté contagiando a través de sus heces. Entonces, en teoría no contagia, porque la carga viral es muy baja. En la hepatitis E sí puede continuar todavía contagiando una semana más probablemente. Y es por eso que la barra que representa la presencia del virus en las heces es más larga, en negrita. En suero es mínimo. En la etapa aguda va a haber síntomas, puede ser también subclínica, elevación de transaminasas en el pico que ustedes observan, ¿ok? El IgM para hepatitis E, análogamente es como el IgM para hepatitis A, que finalmente desaparece entre los 2 a 6 meses después de la infección, y la inmunoglobulina G para hepatitis E, que permanece elevada de por vida. Por eso es que frente a un caso sospechoso, nosotros en el hospital, frente a un caso sospechoso, sobre todo si es niño, dependiendo de los factores de riesgo que tenga, principalmente le pedimos IgM para hepatitis A, la cual nos permite diagnosticar en 9 de cada 10 casos de los niños que vienen con síndrome ictérico, aparentemente agudo en ese momento que lo vemos, se trata de una hepatitis A. En algunas circunstancias puede darse de que el niño tenga IgM negativo para hepatitis A. Hay 2 posibilidades. Puede tratarse un niño que hace cero conversión tardía. Hay niños que se lo convierten muy lentamente y de repente en la primera prueba le sale negativo el IgM y en la segunda le sale positivo. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para pedirle un nuevo IgM? En promedio 10 días, a 2 semanas. Pero ya de alguna manera nos involucra, ¿no?, a de repente establecer un criterio diagnóstico más amplio y ampliamos el estudio para hepatitis B en ese caso. Entonces, la siguiente vez que tomemos exámenes a aquel niño que tiene la inmunoglobulina M negativa para hepatitis A y está en cuadro de hepatitis aguda, ¿okay?, le pedimos también antígeno de superficie y el IgM anticore, además del IgM para hepatitis A. Y de repente podríamos encontrar, ¿no es cierto?, la presencia del IgM positivo para hepatitis B, o sea, el IgM anticore, y estaremos haciendo el diagnóstico de hepatitis B aguda en el paciente. Si el paciente tiene factores de riesgo, ¿no es cierto?, para enfermedad transmitida por vía parenteral, no sexual sino parenteral, como es el caso de hepatitis C, pídanle además, ¿no es cierto?, estudio para hepatitis C, para demostrar si en el momento de la enfermedad aguda hay coinfección de B y D. Ahora, puede ser el caso también que todo es negativo. En el siguiente control ya está en convaleciente, el paciente está mejorando, ¿cierto?, y de repente encuentra que tiene los marcadores para hepatitis A y B negativo. Nos queda la chance de poder pedir también para hepatitis C nuevamente los factores de riesgo. Por tanto, yo podría ampliar un estudio completo de marcadores en el segundo control del paciente. Si el primero me salió negativo para hepatitis A, en el siguiente le pido para B, C y D, siempre y cuando me lo permita la logística del hospital. Puedo pedir. Ahora, ¿qué es lo que hacemos después? No tenemos a la mano la detección del anticuerpo con antígeno E, o sea, el anti-E en el hospital, y solamente lo tienen algunos laboratorios particulares. Y el problema es que no hay todavía una prueba que sea una prueba patrón, ¿no?, que nos permite identificar de manera contundente. Las pruebas tienen mayor o menor sensibilidad y especificidad, todas las que se han desarrollado, o sea, no hay una prueba que sea, digamos, fidedigna, esta es la mejor prueba y esta es la que vamos a trabajar. Entonces, lo que hacemos generalmente en niños es pedir marcadores para Epstein-Barr, marcadores para citomegalovirus, ¿no es cierto?, para ampliar un poco el panorama, para pensar en la posibilidad de hepatitis por otros virus hepatotropos, sobre todo si estamos frente a un pacientito que viene con un cuadro ictérico febril, ¿no?, en el cual hemos descartado otras posibilidades por un tema epidemiológico, como puede ser enfermedad transmitida por vectores, ¿no?, enfermedades de repente transmitidas por agua contaminada, etc. Descartamos la posibilidad de leptospirosis, malaria y otros más. Nos quedamos con hepatitis viral nada más en el paciente. Y si ya presenta complicaciones asociadas, como es hepatitis aguda, más fiebre que no mejora, como es el estado general, bueno, ampliemos a la enfermedad bacteriana, puede ser una salmonelosis, una brucelosis que le está comprometiendo el hígado, ¿no? Pero circunscribiéndonos a lo que hemos comentado hoy día, esa es la forma como se enfoca el diagnóstico de tipo serológico. En la hepatitis A y E se cura sin receta de tratamiento. Un tratamiento básicamente sintomático en nuestros pacientes, evitar los alimentos grasos, no tomar medicamentos. En la hepatitis B, igual también, solamente algunos casos que se van en la forma crónica, ¿ok? Ya posteriormente, si es necesario, se tendrá que inyectar interferón o darle de repente la amigudina o algún otro medicamento para controlar la enfermedad.
En la hepatitis C hay tratamiento antiviral, incluso en niños. En cuanto a la prevención, en global, tratar de consumir agua que no sea potable, no consumir agua que no sea potable. Bueno, relaciones íntimas con protección, sobre todo si es con personas en las cuales no se conoce bien el estado de salud que tengan. Tener mucho cuidado, ¿no?, el lugar que eligen las personas para hacerse tatuajes, piercing y otros más. No compartir definitivamente ninguna aguja, jeringuilla, ¿no?, ante un estado de salud de repente que requiera ello. Utilizar siempre material descartable. Vacunar y fomentar la vacunación contra la hepatitis A y también contra la hepatitis B, que es una recomendación universal y particular para el personal médico, así como también se puede recomendar, ¿no?, esta práctica de vacunación universal para la hepatitis A y B, y sobre todo para la B, en personas que trabajan en condiciones insalubres, usuarios de drogas y otros más. Para la hepatitis B, el esquema de vacunación puede involucrar la vacunación infantil o la vacunación a cualquier edad que tenga la persona, niño, adolescente o adulto. La que más nos interesa a nosotros es la que, fomenta el MINSA, la respalda, con 4 dosis de vacuna en el paciente al nacer y tan pronto como ha nacido, ojo, porque lamentablemente ustedes se van a dar portazos, por no decirlo de otra forma, cuando conozcan realidades de las clínicas privadas que ponen vacuna para hepatitis B al tercer día, cuando se va de alta el paciente, después de una cesárea. La vacuna contra hepatitis B protege siempre y cuando se coloca en las primeras 12 horas de vida. Entonces, tan pronto como nazca el bebé, aplicar la vacuna contra hepatitis B. Lo primero que se le aplica es vitamina K generalmente al bebé, ¿no? Le coloca su vitamina K en el muslo. Cuando pasa a la nursería o a la sala, en este caso de atención, sala de atención inmediata y pasa a los cuidados generales, o incluso el niño tenga que ir de repente a terapia intermedia intensiva, se le debe colocar en las primeras 12 horas, si el peso se lo permite, más de 2 kilos, vacuna contra hepatitis B. Luego, ya como parte del componente de la vacuna quíntuple o pentavalente, se aplica nuevamente 3 ciclos de vacuna, 2, 4, 6 meses, con la vacuna quíntuple, en la zona que ustedes están pidiendo, ¿no?, la cara anterolateral externa del muslo. ¿Qué sucede si el niño ya es hijo de una madre que es portadora crónica de hepatitis B, independientemente que tenga el antígeno E positivo o el antígeno E negativo? La circunstancia es aquella en la cual se identifica a la gestante. Lamentablemente esto no se hace en la consulta pública, porque a nivel de los hospitales del Estado solo se pide BDRL o RPR, serología para VIH. Pero si esta mujer gestante se controla en privado, posiblemente el ginecólogo le pida un perfil TORCH también, o también le pida a la mamá serología para hepatitis B, que es importante. Algunas veces la mamá es la que dice: doctor, yo soy portador de hepatitis B, se lo dice al médico. Entonces se establece un cuidado especial, más aún, ¿no es cierto?, sabiendo que tiene un estado de portador crónico. En ese caso se sabe, y si el ginecólogo no lo sabe, lo coordina con el neonatólogo y le explica que tienen una mamá, ¿no es cierto?, cuyo bebé que va a nacer, ¿no?, está expuesto, va a estar expuesto al momento que nace al virus de la hepatitis B. Entonces, ¿cuál es la conducta? En ese caso, le decía hace un momento, independientemente que nazca de parto autóxico o cesárea, a diferencia del VIH, ¿no es cierto?, la cesárea protege al bebé. El parto autóxico es de mayor riesgo que la cesárea. Acá no, porque la contagiosidad es altísima en la hepatitis B. Entonces, independientemente de nazca de parto normal o cesárea, independientemente que adelante o no la cesárea a las 36, 38, 40 semanas, porque quiero que nazca más rápido, o le deje culminar el parto, ¿ok?, ese bebé cuando nace debe recibir tanto inmunización pasiva como inmunización activa, ambos a la vez, en las primeras 12 horas. Puede ser simultáneo, puede ser una, después de una hora a la otra, 2 horas, y no hay interferencia inmunológica entre una y otra. ¿Por qué? Porque la inmunización pasiva, con inmunoglobulina específica para la hepatitis B, que lo tiene la maternidad de Lima, o sea, la maternidad lo tiene, lo protege inmediatamente, porque le está dando anticuerpos preformados, inmediatamente. Y estos anticuerpos se van a distribuir muy bien, incluso en mucosas. Es por eso que si el bebé se expone al virus materno, lo bloquea. Inmunización activa, después de 3 semanas aproximadamente va a generar también anticuerpos de superficie, contra-antígenos de superficie. Entonces la protección es eficiente y la posibilidad de contagio es nula prácticamente para el bebé. En este caso ya no se respeta el criterio del peso. Cuando una mamá es portadora, así tenga un pretérmino, o sea, se adelante el parto y nazca prematuro, con menos de 2 kilos, 1,5 kilos, 1,800, ustedes proceden a colocarle inmunización pasiva más inmunización activa. ¿Ya? Esa es la forma como se protege al bebé. Y luego, de ahí en adelante, ya se le vacuna a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Excepción si es que la mamá
está cursando de repente con un periodo en el cual se reactivó su hepatitis, muestra carga viral importante, tiene antígeno E positivo, ¿ok? En ese caso se procede igual, pero digamos, se recomienda que al bebé lo vacunen luego al mes, ya no a los 2 meses, le coloquen vacuna al mes de edad. Y luego continúa, puede ser a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, o de repente al mes, y luego a los 2 meses y a los 6 meses. Pero por lo menos que reciba 2 vacunas pronto, además de la inmunización pasiva, antes del mes. En la hepatitis A se colocan 2 dosis, la primera al año de edad, aunque los países desarrollados recomiendan a partir de los 2 años. Es por sus condiciones eficientes, no sanitarias. En países como el nuestro, la primera dosis es 1 año de edad y la segunda dosis es entre 6 a 12 meses de la primera. Contiene virus inactivados y hay una presión combinada. Cuando se utiliza la vacuna combinada de A más B, se procura respetar un esquema semejante a la vacunación contra hepatitis B, por donde se aplican 3 dosis. Aunque en niños, en este momento, se están aplicando 2 dosis de la vacuna A más B. Ok. ¿Hay alguna pregunta en esta primera parte? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, entonces seguimos avanzando. Este es un tema